Esta mañana, tras la reunión de la Comisión Política Permanente del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura, que tenía lugar en la sede regional del partido en Mérida, el secretario general Guillermo Fernández Vara comparecía en rueda de prensa para hacer balance de los 100 primeros días de gobierno. Fernández Vara ha comenzado destacando, según él, algunos aspectos positivos de la gestión de estos 100 días. En primer lugar, me parece razonable la posición que el Gobierno y su Consejero de Agricultura han adoptado en torno a la política agraria comunitaria. Es decir, la firmeza en las declaraciones y el intentar sumar al conjunto de fuerzas agrarias, sociales y políticas de Extremadura a esa posición me parece importante. Le ofrecí hace semanas un acuerdo en esta materia y en ello estamos. Y para ello estamos haciendo todo lo posible que así sea. En segundo lugar, destaco la normalidad en el inicio del curso escolar. Es verdad que una parte importante del trabajo se lo encontraron hecho, pero hay que destacar el ánimo que tanto la consejera como el secretario general de Educación y su equipo han tenido para llevarlo a cabo. En tercer lugar, destaco como positivo el que el Gobierno del PP haya continuado en la línea de austeridad en el gasto de las estructuras administrativas. Nos parece un camino adecuado. Nosotros habíamos iniciado el año anterior con una reducción del 10%, que se ha continuado en estos momentos. Si bien es verdad que para nada se ha cumplido con aquello que se había dicho, ni por asomo, ¿no? De los 500 altos cargos que había en Extremadura, según palabras que recordarán todos ustedes del Partido Popular, se han reducido 17 altos cargos de los 82 y 14 jefaturas de servicio y asimilados de 278. Y no se ha reducido hasta el momento ningún eventual. Por lo tanto, de aquella reducción que iba a hacerse del 50% de 500 altos cargos, porque así le llamaban ellos, ahora han descubierto que no era tal, pero de aquella reducción de 500 que iban a hacer para dejarlo en la mitad, se ha quedado una reducción de 17 altos cargos y de 14 jefes de servicio, que está bien, ¿eh? Y, por tanto, y como tal lo pongo de manifiesto y lo valoro. En último lugar, al hablar de los aspectos positivos, ha reafirmado la reconocida solvencia de algunas de las personas incorporadas en el ámbito de la administración pública, el emprendimiento o la innovación. En lo referente a lo negativo, en primer lugar, se ha referido a que estos 100 primeros días de gobierno han venido caracterizados por la improvisación. Yo creo que hay un hilo conductor de todo lo que ha sido la historia de estos primeros meses y ha sido la improvisación. O sea, los hechos han demostrado que nadie había preparado nada. Me atrevería incluso a decir que nadie estaba preparado para nada. Y no hablo de capacidad, digo que se hubiera preparado que hubiera algo mínimamente diseñado de lo que se pensaba hacer, ¿no? Por eso han sido meses de mucho marketing y de poca argamasa, que es lo mismo que decir que han sobrado fotos y retórica y ha faltado un poquito de alma para pensar en los demás, ¿no? Yo creo que han estado mucho más preocupados por lo accesorio que por lo esencial. Se tiene que notar que mandamos, parece que hubieran dicho, cambiando los escaños en el Parlamento, mucho más preocupados por eso que por los problemas de los ciudadanos, por el boato que otorga el poder, más que por aquellos que más lo necesitan. Ha hecho referencia al Día de Extremadura. Se llegó al Gobierno diciendo que lo primero era el empleo. Y se han pasado 2 meses con actos de exaltación, contando coches, haciendo presentaciones de altos cargos al estilo de la pasarela Cibeles, mirando cada Consejo de Gobierno hacia atrás con ira, sin tomar medidas mientras las listas del paro iban creciendo y creciendo. Sin hablar para nada de empleo hasta que llegó el Día de Extremadura, donde se hizo el primer discurso de todos los días de Extremadura, que se convirtió en un acto de partido, más que en un acto institucional de todos y todas las extremeñas, ¿no? Ese día, el Día de Extremadura, dejó de ser el día de todos para convertirse solo el día en una parte de Extremadura y de los extremeños. Por tanto, improvisación. En segundo lugar, ha hecho referencia al diálogo político y social. El presidente no tuvo tiempo en sus primeras semanas ni para los agentes sociales ni para los grupos políticos. A los agentes sociales los recibió ya cuando estos lo exigieron. A los grupos políticos, pasados 2 meses, simplemente a desayunar. Por lo menos al grupo político que yo represento. Es decir, estamos ante un Gobierno en minoría que entiende que no es necesaria dar una imagen de fortaleza y estabilidad desde el primer momento, sino de mando. En tercer lugar, ha hecho referencia a los compromisos del Partido Popular. El PP llegó con 2 grandes compromisos al Gobierno. Uno, que los primeros
100 días desarrollaría un plan de choque contra el desempleo juvenil y un plan de choque contra el desempleo femenino. Y 2, lo que ellos denominaban la regeneración política. Bueno, pues ya no hay plan de choque, porque eso lo hacía el PSOE y no valía para nada. Y 2, pues ya saben ustedes en qué ha consistido la regeneración política, y no voy a insistir demasiado en ello, ¿no? Respecto a la radio y la televisión públicas, han ocupado el cuarto lugar en las declaraciones. El PP está gobernando sin tener mayoría absoluta como si la tuviera, o a lo mejor es que él cree que la tiene. Y donde mejor se ejemplifica esto es en la radio y televisión pública, donde Izquierda Unida le da los votos al PP para tener la dirección general y el PP le da los votos a Izquierda Unida para tener la presidencia. En quinto lugar, se ha referido a las cifras de deuda y déficit de las que habla el Partido Popular, que según él no se corresponden con la realidad. La mayor prueba de que no dicen la realidad es que si fuera verdad lo que dice, si fuera verdad lo que el presidente Monago ha dicho, de que en junio había un déficit de 6,8, estamos hablando de que hay un déficit de 1.156 millones de euros. ¿Creen ustedes que es posible aceptar que hay un déficit de 1.156 millones de euros y no hacer nada porque nada están haciendo? ¿O conocemos algo de lo que estén haciendo respecto de la reducción de ese déficit? Porque a fecha de hoy es la única comunidad donde no dicen lo que pretenden hacer o lo que van a hacer. Y como consecuencia de esto, además, han mandado mensajes todos negativos, todos pesimistas y todos catastrofistas. Que no va a haber licitación pública, que se acabó la fiesta, que no se van a hacer obra nueva. Todos mensajes negativos para un sector empresarial que lo que necesita son mensajes positivos. Y para un sistema financiero que tiene que renovar las pólizas de las empresas y de las pymes, y ahora sabe que aparece un nuevo enemigo en el horizonte, que es que las empresas públicas no van a tener ingresos porque la Administración los va a recortar. La palabra recortes y recortes es la gran palabra de este tiempo. En sexto lugar, se ha referido al rechazo de los acuerdos planteados por el principal grupo de la oposición en materia de empleo y de ingresos y lucha contra el fraude fiscal. En séptimo lugar, el presidente ha hablado de la dedicación a tiempo parcial de algunos miembros de la política regional. No es posible que la política más importante que tiene que hacer un gobierno la ponga en manos de políticos a tiempo parcial. No es posible que las políticas de empleo estén en manos de un secretario general, que es concejal de un ayuntamiento, esté en manos del responsable de la empresa pública que mayor emprendimiento tiene que producir, que es Avante, concejal de otro ayuntamiento, o del director general del SESPE, que es alcalde de otro ayuntamiento. No puede ser que las políticas de empleo estén en manos de políticos que se dedican a ello solo a tiempo parcial. Se ha referido a la ausencia de estrategia y a la escasa coordinación del Gobierno, así como a la falta de esperanza, ya que según Vara, desde el Gobierno no hacen otra cosa que meter miedo a base de hablar de recorte. También ha hecho referencia a la falta de liderazgo ante algunas situaciones. Liderar no significa mandar. Liderar significa generar ilusión y confianza. Y este Gobierno ha generado todo menos ilusión y menos confianza. Si no, pregúntesele a los ciudadanos. Eso sí, hasta mayo todo era culpa de Vara y ahora ya estamos en una crisis internacional. Hasta mayo era responsabilidad del presidente y ahora parece que el presidente hace lo que puede. Pero desde luego, y en el tema del tabaco se ha visto con claridad, cómo si estaban de testigos de cargo, pero no poniéndose al frente para intentar resolver un problema. Y ponerse al frente significa montarse en un coche, montarse en un avión, irse a Italia, irse a donde haya que ir y hablar con quien haya que hablar, como otros hicimos en su momento, ¿no? Por último, el expresidente se ha ofrecido al Gobierno para colaborar y trabajar juntos por Extremadura. Aquí estamos para cuando se nos quiera llamar, para echar una mano, para hacer propuestas, para controlar al Gobierno, que es mi obligación aunque les moleste. Yo tengo la obligación de controlar al Gobierno y de poner en evidencia aquellas cosas que entendemos que no se hacen bien, aunque moleste. Pero que aquí estamos, para ayudar y para hacer propuestas. En estos 100 días, con las 2 que he hecho hoy, ya van 5 propuestas de grandes acuerdos